social de un proyecto, y siempre me queda esto de, en el país donde estamos, sea cual sea, ¿no? En el país donde estamos, el proyecto de rentabilidad que tiene o que deja en el país. Esa es la realidad, que deja en el país. Y bueno, para eso, este análisis de la rentabilidad nacional deja, mira la contribución del proyecto a la economía del país, en un aporte real a la sociedad, o no solo al país, sino al sector económico que está involucrado. Y si comparamos la rentabilidad comercial con la rentabilidad nacional, vemos que la rentabilidad comercial tenía como objetivo el resultado financiero del proyecto, pero la rentabilidad nacional evalúa la contribución del proyecto al país. A veces en medidas económicas y no económicas, ¿no? En la rentabilidad comercial se tienen en cuenta únicamente los efectos monetarios, mientras que en la rentabilidad nacional esos efectos monetarios, directos o indirectos, a veces cuáles son las medidas no económicas que van hacia la rentabilidad nacional. Se basa en precio de mercado la rentabilidad comercial, mientras que la rentabilidad nacional se basa en un ajuste de precios. Los reajustes son temporales en la rentabilidad comercial, mientras que y se actualizan según una tasa de interés del mercado de capitales, que a veces es la tasa que pide el inversionista en la rentabilidad comercial. Pero en la rentabilidad nacional, las actuaciones las actualizaciones se hacen a través de la tasa de actualización social, mientras que aquí teníamos la tasa de referencia o la tasa del inversionista. Me parece que estos son los elementos sustanciales para definir una u otra mirada de la rentabilidad. También la rentabilidad nacional se basa en indicadores, ¿no? Esos indicadores, el primero, más importante, el valor agregado neto generado. Ese es el criterio básico de la rentabilidad nacional. Así que seguro tenemos que ver qué es el valor agregado neto generado. Es el valor previsto del producto, generalmente es el ingreso por ventas, menos la materia prima, insumo y suministro, más inversión total del proyecto. Son dos cuestiones. ¿Qué tengo como ingreso dentro del país y qué tengo como saliente en el país? Y por otro lado, una vez que calculo esto, comparo el valor generado con dos cosas: sueldos y salarios, el nivel de empleo, el promedio de las remuneraciones que hay en una empresa, y el excedente social. Es la capacidad de generar ingresos, ese excedente social. Dividendos, reaseguros, fondos de expansión, fondos de reservas, excedente social. No es lo que queda en la sociedad. Lo que queda en la sociedad son sueldos y salarios. Y esto habla de una redistribución de ingresos también. Cuando los sueldos y salarios son altos, en un banco, los excedentes sociales para dividendos, reaseguros o fondos de expansión y reservas son bajos. Eso habla de cuál es la política de redistribución de ingresos. Una vez que calculo el BAN generado neto, que se hace para un año determinado, se hace para un año determinado, en función de las depreciaciones anuales, lo hago después para toda la vida útil del proyecto, que va a ser la sumatoria de los valores previstos del proyecto, menos la sumatoria de los insumos, materia prima y sumados las inversiones, o lo que es lo mismo, la suma del banco en el año 0, en el año 1, en el año 2, en el año N de los proyectos, pero actualizados,
acá esta fórmula se está entendiendo que estamos actualizando también para la vida útil. El VAN generado neto tiene dos componentes. Un valor generado neto nacional y un valor generado neto destinado al exterior si es que el proyecto genera divisas en el exterior. Y si genera divisas en el exterior, está a las inversiones totales y a la materia prima, se le suman los pagos remitidos al exterior en el año que yo lo esté haciendo el proyecto. Entonces con esto podemos medir cuál es la plata que queda dentro del sector donde esté aplicado el proyecto. La tasa de actualización social, sé que voy rápido, pero me parece que se está entendiendo, ¿no? El VAN generado neto es el indicador de la plata que queda dentro del sistema donde actúa el trabajo, donde actúa el proyecto. La tasa de actualización social merece una mirada particular. En realidad hay dos miradas. La primera es cuando el país es prestamista, y algo de esto ya lo vimos con la tasa de riesgo país. Esa tasa de actualización social va a ser la tasa de interés efectiva del mercado de capitales mundiales por uno menos las bonificaciones o promociones del registro. Estos son los países prestamistas, porque hay bonificaciones que le hacen a los países por siempre poner plata todos los años en los fondos monetarios, pero sacar muy pocas veces. En cambio, en países prestatarios como Argentina, la tasa de actualización social es mayor que la tasa de interés efectiva del mercado de capitales, porque se le suma a la tasa efectiva del mercado de capitales la tasa de riesgo país que ya dijimos que era. Yo dije algo interesante recién, no sé si se dieron cuenta. Lo interesante no es si somos país prestamista o prestatario. Lo que yo dije que al Fondo Monetario y a los bancos mundiales, de lo cual Argentina siempre estuvo asociado, siempre pone plata todos los años, la cuota que le corresponda. Yo me gustaría ver la cara de los que están viendo. ¿Se entiende lo que... la foto de Kicillof en el 2013, cuando se sacaba con la flaquita esta del Fondo Monetario, ¿cómo se llamaba? La cristalina, no sé, crisálida, ¿no? Era esa, que era la presidenta en ese momento, y el señor era el ministro de Economía. Era porque ese año habíamos puesto la tasa que nos correspondía por pertenecer al Fondo Monetario. En realidad nunca dejamos de pertenecer al Fondo Monetario. Digo, porque los países que pertenecen al Fondo Monetario siempre ponen plata, todos los años. Lo que pasa es que no siempre sacan plata. Los países prestamistas no sacan porque no tienen necesidad de sacar. Y los países prestatarios, como Argentina, sacan cuando necesitan, sí, y sacan cuando no están en default. A nosotros no nos prestaban plata, por más que poníamos la tasa, la cuota que nos correspondía anualmente, no nos daban plata porque estábamos en rojo. Era como sacarle plata a uno de mis hijos y querer volver a prestar. No, le digo, no te presto más. Bueno. Cuando vamos a otra cuestión. Resulta que lo han generado, me mira los sueldos y salarios del excedente social, por un lado. Pero también mira en la vida útil del proyecto lo que me queda como valor previsto del producto, menos la materia prima, insumos y las inversiones, o las depreciaciones de un año, o los pagos remitidos al exterior, y mira lo que tengo de plata que quedó en el país, más lo que generó en el país externo con los pagos remitidos al exterior, si es que produce hacia afuera. Pero ¿qué ocurre? Hay algunas pruebas de eficiencia absoluta que esto tiene que garantizar en la sociedad. La primera prueba para un año normal del proyecto es que el VAN generado sea mayor que sueldos y salarios. Esto garantiza que ese año se paguen los sueldos. Primero, el VAN generado se hace para un año y pongo la depreciación.
y esto tiene que ser mayor a sueldos y salarios. No importa si le queda plata al excedente social, que es lo que tenga en términos de dividendo, pero tiene esto. Otra manera de verificar esto es para toda la vida útil del proyecto, y es actualizando los BAN año por año, por el factor de actualización, que en este caso es 1 más la tasa de actualización social, elevado siempre a la menos n, y siempre partiendo de 0, el primer año no lo actualizo, y esto tiene que ser mayor, esto tiene que ser mayor a los sueldos y salarios también actualizados. Y esto garantiza que yo a lo largo de la vida útil del proyecto pueda pagar sueldos y salarios, que es uno de los puntos más importantes que hoy interesan al país, a todos los países que estén en vía de condiciones emergentes. Hoy le interesa al país que los proyectos que se queden acá puedan pagar los sueldos y salarios. Y por otro lado, ahora vamos a ver si las pruebas de eficiencia relativas con respecto a la escasez de alguno de los indicadores que teníamos. Por ejemplo, escasez de capital, escasez de divisas, escasez de mano de obra, escasez de energía. Cuando yo en un sector tengo escasez de divisas, escasez de capital o escasez de mano de obra, voy a tratar que las pruebas de eficiencia relativa del BANC generen lo que me está faltando en ese momento, la escasez que tengo en esa región. Por ejemplo, una prueba de eficiencia relativa a la escasez de divisas me va a mirar al BANC actualizado sobre las inversiones totales actualizadas. Una prueba de escasez de divisa va a ser el BANC dividido las divisas totales actualizadas. Y las divisas totales actualizadas va a ser la entrada de totales de divisas menos las salidas totales de divisas por la tasa de capitales de cambio del mercado de capitales, si es que estoy haciendo divisas en el exterior, por, esto sería la tasa del dólar que hoy tenemos, ¿no? La tasa de cambio, de la rentabilidad de cambio, por el factor de actualización. Si me falta mano de obra, es esta prueba de eficiencia relativa con la escasez de mano de obra, es el BANC dividido los sueldos y salarios. Si me da muy alto, elijo proyectos que cada vez tengan estas pruebas mucho más grandes. Generalmente cuando hablamos de proyectos y los estoy midiendo con pruebas de eficiencia absoluta o relativas, busco los proyectos más grandes. Lo mismo pasa con la prueba de eficiencia con escasez de energía, es la energía utilizable y arriba como numerador el BANC generado sobre la energía utilizable. También puedo tener algunos otros índices por ahí, efectos sobre el empleo directo, indirecto, o sobre el total de empleo, como la suma de efectos del empleo directo y efectos indirectos del empleo. Estas también busco que esos efectos sean con el número de personas que tengo, con tasa de empleo y tasa de empleo directo y directo sea lo más grande posible, sobre inversiones. Bien. También es importante que haya distribución equitativa sobre las personas o la remuneración. Entonces, hacemos un índice que sea de distribución total sobre las remuneraciones, otro índice que sea sobre las utilidades y otro índice que sea sobre los impuestos. Entonces, esto genera que acá siempre busco en un proyecto que estos índices sean lo mayor posible, porque estoy viendo que puedo distribuir remuneraciones, puedo distribuir utilidades o puedo pagar la totalidad de los impuestos con estos índices. Fíjense que los índices que ahora estamos viendo no son del proyecto, sino es lo que genera el proyecto contra cada uno de los indicadores que yo trato de buscar, qué efecto tengo sobre el sector social al que pertenece el proyecto. Bueno, de los índices que tengo sobre las divisas, el mayor de ellos es efecto neto sobre divisas actualizadas, porque van a toda la vida útil del proyecto, es entrada total de divisas menos salida total de divisas, flujo de divisas,
por la tasa de cambio relativo que tenga entre un peso y el dólar que se me va, y esto tiene que ser mayor que cero para que las entradas de divisas sean mayores que las salidas. Es siempre lo que están tratando de buscar cuando limitan importaciones o cuando hacen políticas recesivas en mercados que exporten lo menos posible o importen, cuando regulan las exportaciones e importaciones, cuando tienen políticas de ese estilo. El efecto total sobre las divisas es la suma del efecto neto sobre la entrada de divisas, sobre la salida de divisas y sobre el total de divisas que tiene, que es, ese total de divisas es por sustitución de importación. Pero si estoy haciendo importación y exportación, tendré que tener un índice de competitividad internacional mayor que 1, y esto se debe a que tengo que tener mayor capacidad de importar que de exportar. Entonces, me conviene sacar dólares y no introducir dólares. Eso se refiere al índice de competitividad. Si esto es menor que 1, pago más por los dólares que saco que por los bienes de cambio que saco en dólares que por lo que entro. Entonces no me conviene. Esto es entrada total de divisa menos salida total de divisa por la tasa de cambio actualizado, dividido los recursos nacionales utilizados para poder sacar esa misma cantidad de plata. A veces las políticas de gestión hacen que los índices sean buenos y las políticas sean restrictivas o tengan mucho que pagar en impuestos y en tasas para poder sacar. Otras épocas u otros momentos del año, puede ser del mismo año, puede ser que tenga políticas que favorezcan las exportaciones y porque se bajan las tasas de impuestos o porque se bajan las remuneraciones que tengo que pagar con el gobierno. Bien, a ver. Otros aspectos, ya con menor cuantía, pero que a veces se piden, es la repercusión sobre infraestructura, índice de evaluación comparativa con respecto a la modernización, sobre el índice previsto, corriente previo a la evaluación, y esto habla de cómo modernizo mi planta, cómo lo mantengo modernizado. Eso generalmente las empresas lo hacen sin necesidad que los que habilitan o el gobierno necesite medir eso, ¿no? Después otros índices se refieren a repercusiones ambientales, sociales, a repercusión en términos de conocimiento para poder dejar una empresa o no. Hoy está mucho en discusión esto de cuáles son los proyectos que van en términos de conocimiento con dejar asentar empresas que fabriquen la vacuna, cualquiera, ¿no? En cualquier marca. Pero están evaluando cuáles son las repercusiones del conocimiento para dejar asentar las vacunas y cuál es la participación del Estado. Yo creo que no todo el Estado y no todo el mercado, ¿sí? Y más en Argentina. No podemos dejar un mercado abierto ni un Estado cerrado. Es decir, acá tenemos que ir equilibrando las cuestiones. Hay sectores que necesitan la intervención del Estado y hay mercados que no necesitan la intervención del Estado. Siempre hay que saber analizar, no morirse ni con una política ni con otra, porque en los extremos siempre son malos, ¿no? Ni políticas liberales, ni políticas demasiado de mercados conservadores o con intervenciones grandes del Estado. Ninguna de las dos cosas fueron buenas a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿eh? Así que no es culpa de los últimos 54 años que tengo yo. Mira, yo pensé que le íbamos a dejar una historia mejor a nuestros hijos. Bueno, a ver si a nuestros nietos le dejamos una historia mejor. Bueno, con eso quiere decir que dejamos de lado, dejamos de ver solamente esta teoría en términos de... pero todo esto está colgado, todo esto está ya analizado, casi armado ya para que lo vean. Con esto terminamos toda la teoría, y sé que están ahí muy ansiosos, pero terminamos toda la teoría. Pero Profe, sí, ¿puede compartir esa unidad por la V?
porque todavía está bloqueada, digamos, la unidad 10. Ya, ahí la habilito, si está bloqueada la habilito yo, pero... Ah, pensaba que estaba habilitada. No, no estaba habilitado. Ahí, no se preocupen, ahora ya se lo habilito. Antes que Gracias. termine, antes que termine Che, ahora las clases. ¿sabés qué frase me gustó recién? Esa que dije cortita, este, no todo el mercado debe ser liberal, ni todo el mercado tiene que estar estatizado. Digo, tiene que haber una regulación en las dos partes, ¿no? Esa historia me gustó como la pensé recién. Bueno, A ver si me confirman, porfa, ya creo que lo habilité. mientras van confirmando eso, yo voy viendo un ejercicio de Fisher que hablaba el otro día. Sí, profe, ahí se ve. Listo. Hay dos documentos, el que presentó recién Ricardo y hay un documento que es, que eso lo vamos a dejar para la segunda etapa, que es como hacer la presentación exitosa, vamos a decir, de un proyecto. ¿Sí? Si los va a guiar, si lo quieren leer, los va a ayudar. ¿Sí? Pero es más como hacer una presentación. Bueno, resulta que ahora yo les dejé un par de ejercicios de Fisher. Los llamé de Fisher, pero en realidad son ejercicios. No son más que con una definición de lo que estamos viendo en la rentabilidad comercial. En la rentabilidad comercial. Y acá están viendo ustedes, están viendo, ¿se ve ahí, Guille? Sí, ¿Sí? Un- unidad 9 por aquellos que todavía no están En la unidad cancheros, 9, es la unidad 9. una vez más volvemos al mundo de las inversiones, para hablar de la inversión, para hablar de la tasa Fisher. Resulta que Fisher fue un gran economista que yo pensé que era chileno, pero no, las intervenciones que hace o Chile toma mucho de Fisher. Pero bueno, vean de dónde es. La verdad que ahora no sé de dónde, pensé que era chileno y no es. Tengo un proyecto, el A, que tiene un bank de ese estilo que está con la curva media rosita. Resulta que este proyecto, para tasa del 5%, tiene ese valor de bank. Para tasas del 20% o del 21% tiene este valor y el proyecto B se comporta de esa manera también. Al final veo que la TIR está en el orden del 36 en el proyecto A y en el proyecto B está mucho más lejos. Tiende a estabilizarse esa curva. Si yo tuviera que elegir entre un proyecto A y uno B, Fisher habla y propone un método de cómo calcular el punto donde coinciden los dos valores, los dos van de las dos inversiones y con sus respectivas tasas de descuento, tasas de inversionista, ¿no? Eh, y en cuanto hacen referencia a eso. Eso es lo que vamos a aprender ahora, cómo calcular el punto de encuentro y cómo identificar las tasas de cada uno de los bancos. Resulta que para valores anteriores a esa tasa, no sé dónde está, pero por el gráfico veo que está alrededor del 15, para valores anteriores del 15, voy a proponer como elección el proyecto A porque genera mayor rentabilidad de banco. ¿Quién propone la tasa? El inversionista. Por lo tanto, si el inversionista me dice, para el 11%, ¿qué proyecto me conviene? El A. Para el 26%, ¿qué proyecto me conviene? El B porque tiene mayor banco. Si hablo con el criterio del banco. Pero si me acerco al 30%, ¿cuál de los dos proyectos me conviene? Y posiblemente el B por dos cuestiones. Ahora sí por dos. Porque tiene un bank más grande y porque la TIR está más lejos. A eso se refiere este método o esta estructura de qué calculo y de cómo me voy moviendo con uno y con otro. Ahí tienen la teoría que yo les dejo. Pero ¿cómo se calcula esto? A ver, vamos a trabajar con un Excel, con un proyecto. El proyecto A tiene una inversión inicial de 10.000 y tiene entrada y salida de flujo de caja
5.000, 1.000, 3.000, 4.000 en los periodos 1, 2, 3, 4, 5 periodos. El proyecto B tiene una inversión inicial de 5.000 y tiene 2.500 para el periodo 1, 800 para el periodo 2, para el periodo 3 tiene 2.400, para el periodo 4, 1.200. En los dos les vamos a calcular el BAN, pero no vamos a calcular el BAN para la tasa que pide el inversionista, sino que vamos a calcular el BAN para una serie de tasas desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, para poder calcular el BAN de cada una de estas tasas y lograr hacer el gráfico que me represente los dos proyectos. Ahí estamos, los dos proyectos. Obviamente este ejercicio no es el que mostraba en la teoría, ahí no es un ejercicio. Y poder calcular cuál es la intersección de Fisher, que acá marca un punto 8,18% de tasa. Entonces, ¿qué hacemos con cada uno de estos valores? Bien, yo así tal cual se lo dejé al ejercicio, porque, miren, cuando calculo la tasa al 5%, y háganlo ustedes, ¿cómo calcularían el BAN al 5%? Cualquiera de ustedes. Pónganse a calcular. Yo voy, mientras tanto, a abrir una hoja para poder escribirlo. ¿Bien? Abro una hoja de un Power y vamos a calcular una tabla. Así, todos van a calcular el BAN. Así que, ¿cómo calculamos el BAN? Es la fórmula para calcular el BAN. La fórmula para calcular el BAN era corriente de liquidez entrante menos saliente entre 0 y n, pero ahora ya tengo la corriente de liquidez entrante y saliente, que eran los valores de Q, por el factor de actualización, 1 más la tasa, y dijimos que las tasas eran variables, y además dijimos que íbamos a empezar con una tasa de 0,5. ¿Eso era? No, de 5. De 5, perdón, de 5. La primera tasa que íbamos a calcular es una tasa del 5%, por lo tanto es 1 más 0,05 a la menos n. Bien, entonces el BAN me va a quedar las inversiones. Alguien que me vaya dictando las inversiones, si las tiene por ahí. Este ejercicio está en menos 10.000, perdón, está en menos 10.000, 5.000, 1.000, 3.000, 4.000. ¿Sí? Eso es lo que tengo que leer acá, para calcularlo al 5%. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con varias fórmulas diferentes en cada una de las veces que calculé el Excel. En cada una de las veces que calculé, lo calculé con fórmulas diferentes, para que ustedes vean cómo se hace. Para que ustedes vean cómo se hace. Voy a calcularlo al 5%. ¿Sí? Voy a calcularlo al 5%. 10.000 de inversión inicial para, esto sería Q1. Q0. Q0, 10.000. Como es saliente, solamente tengo... Bueno. Bien. Menos 10.000 por 1 más el 0,05 elevado a la menos 0. Más. ¿Qué era el otro valor? El Q1. 5.000. 5.000 por 1 más
0,05 elevado a la menos 1, más, bueno, el otro valor era 1000. más 1000, el Q2, Q3 era. Más 1000 por 1 más, vayan calculando y calculen la tasa, digo, 0,5 elevado a la menos 2 más 3000 era. Sí, profe, 3000. 3000 por 1 más 0,05 elevado a la menos 3 y después más, no me acuerdo el otro valor, bueno, pero 4000. calcúlenlo ustedes. ¿Otra vez 3000? No, 4000. 4000. ¿Cuánto les da? ¿Lo van haciendo con la calculadora? ¿Ya 4000 era el último? 1 más 0,05 a la menos 3. ¿4000 era el último? A ver. A la menos 4, profe, me parece. Ah, la Sí, menos era el 4. último. Sí, 4000 era el último, ¿eh? 4000 era el último, a la menos 4. Bien, ¿cuánto le da este valor? ¿Qué tal, profe? La suma da 1551,26, ¿puede ser? Correcto. Sí, 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 estamos bien. Estamos bien. Resulta que el bank también se puede calcular con una fórmula del Excel. Pero la fórmula del Excel no actualiza el primer valor. Por lo tanto, yo le pondría a la fórmula del Excel menos 10.000, porque el primer valor no se actualiza, más el valor neto actual, que es la fórmula del Excel, valor neto actual, este es un V, valor neto actual, entre 1, ¿está bien? Entre 1 y 4, ¿está? Porque cuento los periodos entre 1 y 4. Bien, esta ecuación, que es una forma de corregir el bank con el BAN del Excel, está puesta acá. A ver, ¿ves? Ahí dice, si yo lo leo desde arriba, dice BAN. Ah, no dice solamente eso. Fíjense lo que dice. A ver si lo agrando a esto. Claro, ¿no falta agregarle el 5%? No importa, el 5%. Ahí está la celda del 5%, actualizado a 10, por A10. A10 es el 5%. Claro, sí, en lo que estaba escribiendo usted antes, por eso. Sí, sí. ¿Pero qué hice yo ahí con eso? Acá, a ver, vamos a esta fórmula. Vamos a esta fórmula. A esta, que la calculé de la misma manera. Está bien que dé 1500, ¿eh? Fíjate que te ha calculado de una forma 1551,26, pero no es lo que calculamos nosotros. Pero esta está calculada distinta, ¿eh? Y la puedo calcular también. Fíjate, pero es la misma fórmula, pero está calculada diferente. El Excel me dice que es el valor neto de la tasa por las celdas que me muevo en A3, perdón, desde G3. En la Bueno, inversión inicial hasta el Q4. bien, multiplicado por 1 más A10, más la tasa. Claro, ¿por qué? A ver. Y esta fórmula es la misma. A3 multiplicado por 1 más 0,0 la tasa. Bueno, todas las fórmulas son variantes del cálculo del banco. Todas las fórmulas son variantes del cálculo del banco. Como quiera calculen el banco. Acá en este proyecto le dejé 3 formas distintas de calcular el banco. La primera es, como la vimos nosotros, corriente de liquidez entrante menos saliente actualizada. Eso lo hicimos en esta fórmula. A3 por 1 más elevado a la 0. B3 por 1 más 0,05 elevado a la menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Y así. Esta es la misma fórmula que aplicamos nosotros
en el otro pizarrón, digamos. Pero esta no es la misma fórmula. Esta es la segunda variante de cómo calcular. El valor neto actual se genera por la tasa, por la corriente, desde G3, perfecto, hasta ahí vamos bien. Después por 1 más 0,10. Quiere decir que, me vuelvo ahora al power. Quiere decir que la segunda forma de calcular esto es, el van va a ser igual a una suma, al valor de todo el valor, de toda la corriente de liquidez que yo tengo, todas las corrientes de liquidez que yo tengo, sumatoria de Q actualizados, ¿está bien? Pero multiplicado ahora por 1 más la tasa, 1 más la tasa. ¿Por qué esta fórmula también es útil? Y esta también es útil. 3 formas distintas de calcular el van. 3 formas distintas de calcular el van. Si yo a esta forma que calculé recién, la multiplico por 1 más 0,05 a la menos 0, por esta tasa, hago que el valor neto actual sea igual al van. No me entendieron. No me entendieron. Está difícil entender esta parte. Borro esto. ¿Cómo calcula la fórmula el valor neto actual? El valor neto actual, eso es lo que no saben ustedes, del Excel, empieza, agarra la primera corriente de liquidez y la actualiza con un coeficiente menos 1. Hace la segunda corriente de liquidez y la actualiza con un coeficiente menos 2. Eso no es van, porque fíjate que el van no actualiza la primera corriente, a la segunda corriente la actualiza a la menos 1, a la tercera la actualiza a la menos 2, la otra a la menos 3. Por lo tanto, si yo al BNA lo multiplico por el factor de actualización, como este factor de actualización después se distribuye en cada uno de los sumandos que tengo, lo que me queda es la primera corriente de liquidez sin actualizar, más la segunda corriente de liquidez actualizada solamente a la menos 1, más la tercera corriente de liquidez actualizada a la menos 2. ¿Qué me quedó? Un van. Ahora sí lo ven. Ahora sí me quedó. La otra forma es, al primer valor del van no lo actualizo, pero lo pongo menos las inversiones, sería menos la inversión de ese año, más el BNA entre 1 y 4. También sería esta forma interesante. Cualquiera de las 3 es válida. Eso es lo que les quiero decir. No me voy a cerrar en una o en otra. De hecho, acá en este ejercicio están cualquiera de las 3. Bien, una vez que calculamos, ahora sí, este valor ya sé de dónde sale y sé que tengo 3 variantes para hacerlo. La que está marcada ahí, la que calculamos recién y la que está con BNA multiplicado por 1 más 0,05. Perfecto. Ahora tengo el van y puedo graficar el van. Y resulta que el gráfico del van me va a decir en qué tipo de punto voy a estar para poder calcularlo. Y si tengo yo una tasa de referencia del 5, tendré ese punto para el proyecto rojo. Y tendré este punto para el proyecto azul. ¿Cuál de los dos elijo? El de mayor puntaje. Pero si me acerco al 10%, veo que la TIR de ese punto está, no sé en qué valor, pero la TIR del otro está alrededor del 15. ¿Cómo se calcula la TIR? Me vuelvo un poquito para atrás y me paro en cálculo de TIR. Simplemente el Excel calcula la TIR. TIR es la sumatoria de estos proyectos. La TIR es de G3 a K3, estoy viendo
menos 5.000, 2.500, 800, 2.400, o sea, la TIR de una corriente de flujo igual a 0. Eso es TIR. El 0 me da la exactitud de la TIR. Bien. O sea que la TIR de este proyecto es 15, con 46, y del primero es 11,70. Muy bien, ahí tengo los dos proyectos y además tengo el cálculo de cómo elijo uno u otro. Si estoy en tasas entre el 11 y el 15, perdón, elijo el proyecto azul, porque ya el proyecto rojo se me fue, porque estoy por debajo de la tasa de la TIR, por arriba de la tasa de la TIR, no me conviene. De hecho, no existe más el proyecto. Pero hay un punto que me define un proyecto y otro, desde dónde hasta dónde, que es la tasa Fisher. Por cercano al 8,18, para tasas menores, elijo el proyecto rojo, que tiene mayor band. Mayores, elijo el proyecto azul, que tiene mayor band. Y siempre lo elijo el proyecto azul, no, hasta el 15, hasta el TIR. Después no elijo ninguno. El rojo lo elijo hasta el 11, que es la TIR. Y el azul lo elijo hasta la 15, que es la TIR del 15. Pero ahora, ¿cómo calculo el punto de Fisher? Fisher propone que la intersección Fisher se produce cuando los dos van sumados dan 0. ¿Y qué hacemos? Bien, acá escribo una fórmula. Y la que más me gusta para trabajar en el Excel es escribir la fórmula desde BNA por 1 más la tasa. Y menos BNA del otro proyecto por 1 más la tasa. ¿Y qué tasa? Una tasa que yo ahí le voy a escribir. Por ejemplo, si hago una tasa de 5, el proyecto, la diferencia entre los dos proyectos es 384. ¿Dónde está marcado la diferencia de estos dos proyectos? Entre ese punto y este punto. Para una tasa de 5. Para una tasa de 7, 137. Bajó la diferencia. A ver, para una tasa de 7, que estoy acá, el punto de diferencia es la diferencia entre estos dos valores. Bien, pero bajó. Para una tasa de 8, pasó a 20. Cada vez más chiquito la diferencia. Para una tasa de 9, es negativo, por eso sale entre paréntesis. Es negativo, tiene formato de entre paréntesis para que no ponga el menos. 9. Quiere decir que ya me pasé. Vuelvo a la de 8. De 8 da positivo, la de 9 da negativo. Por lo tanto, en 8.8.1 me fijo, 9, sigue bajando. 8.2, no lo escribí donde lo tenía que escribir. 8.2 ya es negativo. Ya está. Entre el 8.1 y el 8.2 ya tengo el valor. 8.11 positivo y chiquito. Entonces, 8.12 dijimos. Entonces, bueno, nada. Sigo bajando 3, 5,18. De 2 pasó a 5, se agrandó, así que lo achico esto. 8.11. No, 1,4. Estoy en 5, con 1,4 estoy en 4. 8.15, estoy en 3. Entonces puedo pasar un poco más rápido. 8,167, estoy en 1. Ya está. 8,18, estoy en 0,21. Listo. Esa es la tasa. 8,18. Esa tasa hace que los dos bands sean iguales. Y es la tasa de referencia de Fisher para la igualdad de los bands. Listo. Ahí encontré un método para calcularlo y además para calcular todo lo que sea tasa anterior y posterior de un proyecto. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Se ve? En el mismo ejercicio, 3 formas distintas de calcular el BAN y el cálculo de la comparación de 2 proyectos para poder interpretar uno y otro. ¿Guille?
Clarito, clarito. Yo creo que ya tienen para arrancar Sí, profe. todo. En la V que están subidos los ejercicios, hay mucho más ejercicio para que practiquen. Está bueno y hay muchos resueltos. Practiquen, así el martes cuando nos volvemos a ver, no se sacan dudas, porque con ustedes ya tenemos todo visto, faltaría hacer un par de ejercicios de BEA. Pero O sea, fíjense, van y TIR y el cálculo de Fisher y el análisis de un proyecto y otro, por varios métodos, ustedes elijan el que quieran, no es privativo uno de otro, y en lo que les dejé en el Telegram, hay 2 ejercicios que también están resueltos. claro, traten de seguirlo, entender el mecanismo sobre todo. Y ahí lo más importante, como hizo Ricardo, es qué decisión toman. Hay unos ahí también con el RBAN para que lo puedan ver. ¿Qué conviene hacer en función del resultado que me dio? Está muy claro, si da negativo no conviene. Bueno, ya ustedes lo tienen que tener un poquito más claro ahora. Acá puedo calcular el RBAN. El RBAN del primer proyecto, vamos a tomar una tasa que el inversionista me diga a mí, ahí está, 10%. 10%. El RBAN del primer proyecto, del proyecto A, va a ser 357,90 dividido 10.000. O sea que el RBAN va a ser, acá voy a poner un igual y voy a calcular el valor del BAN dividido la inversión inicial. Le vamos a poner un signo menos No a la importa, inversión te inicial. va a dar porcentual. Sí, no importa. No importa, te va a dar porcentual. Ponle porcentual para que no se vea Le multiplico por 100, 4%. Sí. Y vamos a cambiar un poco esa fórmula porque No, le pusiste más B por. ya me parecía. Bueno, 3,58. Tiene símbolo peso, pero no importa. Y el otro, el del otro proyecto, ¿cuánto va a ser? Es el esquema que vemos acá, que es una descripción bastante... No sé qué pasa. No sé, si una película. Bueno, el otro proyecto va a ser la celda C11, sí, 556 dividido 11, y me da un RBAN de 11. ¿Cuál de los dos elijo? El mayor. ¿Pero por qué el mayor? En este caso elegiría por el RBAN, elijo 11,13 con 3,58. ¿Por qué elijo el mayor? ¿Qué piensan ahí? ¿Por qué elegimos el mayor? Julia ahí que estaba con la televisión. ¿Qué dice Julia? ¿La televisión eso? No sé. ¿Qué podía ser de diferente? A ver, ¿por qué elijo uno u otro? A ver qué les parece. Para ese valor, acá estamos calculando RBAN. Me da una mayor retorno, digamos. Claro. El TIR sería mayor en el caso este, ¿no? ¿O No, el TIR no. Es el BAN en función de la inversión. O sea, el dinero que te retorna en función del dinero que vos pusiste para generarlo. Claro, por eso. Yo me acuerdo, en una de las clases habíamos visto el gráfico que era el BAN con el TIR. Claro. Y en este caso, en el que genera una mayor cantidad de dinero en absoluto, debería tener también un TIR más grande, por eso. ¿No? Sí, en este caso, fíjate que los dos lo evaluamos con el TIR al 10. Ok. Claro, poniendo la misma tasa, uno tiene casi un 4 y el otro tiene un 11. Eso quiere decir que a la misma tasa, un proyecto tenés que invertir más dinero para sacar menos proporción. O sea,
tenés que invertir más para sacar menos. O sea, el A. Y el otro, invirtiendo 5.000, me da mayor proporción de dinero. O sea, ¿qué es beneficioso? ¿Poner menos dinero o más dinero para sacar? Para sacar lo mismo, menos. Es más, Claro. es mayor ROI, sería como retorno de inversión. Claro, conviene la B. Conviene la B. Claro. Y hay Pero ahí ejercicios. creo que ustedes Sí. utilizaron la misma TIR y La no misma sería... No estamos calculando TIR. Lo hicimos, el R-Bank es el bank dividido la sumatoria de las inversiones. Ujú. Claro, pero digo, ahí porque utilizaron la del 10%, si no sería la que tiene 15,4. No, la B. No tiene nada que ver. Una cosa es el bank, otra cosa es la TIR y otra cosa es el R-Bank. Son tres indicadores distintos. El bank es esto que me está generando el A o el B, y ya lo comparamos con las tasas. La TIR, que el proyecto A tiene 11, el proyecto B tiene 15 y algo, me indica la tasa de mayor proporción que yo tengo para pedir interés, para pedir préstamos a corto y a largo plazo. Eso me dice la TIR. Hasta el proyecto A solamente puedo pedir préstamo hasta el 11,70%, el proyecto B hasta el 15,4%. Pero el R-Bank es otro indicador. Claro. El R-Bank es el indicador que me dice cuánta inversión pongo yo para generar tanto BAN. Por un peso de inversión, ¿cuánto genero? Y me dice que el R-Bank, el A genera 3,58 por un peso de inversión inicial y el B genera 11,13. Tiene una inversión primero más chica, 5.000, y después genera, por la misma rentabilidad, genera, en la misma tasa rentable, genera 11, y este genera 3,58. 4 y 12. Este indicador sirve siempre para comparar dos proyectos. Entonces te dicen, che, mira, tengo este proyecto A, el proyecto B, los dos le ponemos 10% de tasa, ¿cuál me conviene invertir? Y ahí puede llegar a ser que te salga al revés, los bancos que sean diferentes, pero la tasa de inversión es tan chica el B que a lo mejor te es conveniente elegir el B. ¿Me explico? O sea, puede ser que el BAN sea menor el B que el A. Entonces vos entrás y decís, sí, yo elijo el A porque es más alto, por decir, ¿no? El BAN. Pero si no validaste el R-BAN, puede ser que estés cometiendo un error. Claro. ¿Me explico? Bien. Porque con poco dinero haces mucho. En cambio, el otro te da mucha diferencia, pero tenés un costo inicial muy alto. Es lo que hablamos de las verdulerías, las carnicerías. Cuando vos tenés que poner poca inversión y sacás mucho, es mucho mejor, vamos a decir, el proyecto. O sea, invertís poco, ganas mucho. Profe, ¿podría pararse un segundo en una de las celdas del BAN A o el BAN B de ver cómo son las fórmulas? Sí, sí. Fíjate, ahí, Ricardo. Sí, ahí me paré. Es el BAN 357 dividido el valor de la inversión. No, las celdas del BAN. Las del BAN, no ¿el las BAN? ¿Las del BAN? ¿O la del BAN o del R-BAN? Pará, la del BAN son tres fórmulas del distintas. BAN. Mirá, esta fórmula es como lo calculé en el... Como cuando lo hacemos a papel. A papel y a Mano. mano. Fíjate que habla. Menos 10.000, lo voy leyendo, menos 10.000 por 1 más 0,5 elevado a la 0. Más 5.000 elevado a la 1 más 0,5 o la tasa que esté a la menos 1. Y así. O sea, esta es la fórmula real del BAN. Cuando lo hacemos a papel, cuando estamos presencial en clase. En cambio, esta fórmula usa la fórmula BNA del Excel. Y la fórmula financiera esa. Esa es la fórmula financiera en el Excel. Pero tiene la corrección de 1 más la tasa, que se aplica a todos los sumandos y la pone como BAN, entonces. Claro, entonces la diferencia sería entre uno y otro la que se corrige por esa tasa, ¿no? Sí. 1 más la tasa. Claro. Si llegan a hacer eso, le va a dar un error.
lo corrijo multiplicándole a todos los términos por el factor de actualización. Ah, ok, bien. Yo lo hice para que sepan. En una columna utilicé una fórmula y en la otra columna utilicé la otra. Para poder explicarlo, el concepto, fundamentalmente el concepto del BANG. El BANG nosotros no lo actualizamos el primer valor porque es el día enero, año 1, digo, 1 de enero del año que inicio, pongo la inversión. Y la fórmula del BA del valor neto actualizado, considera que sí actualiza el año 1. Y entonces cometo un error, enorme el error que cometo, porque actualizo el primer valor. Vayan analizando estos ejercicios y trabajen en conjunto con los indicadores estáticos. Porque estos son los dinámicos y los estáticos te pueden decir, che, tengo este... Recuerden que los proyectos no se evalúan con un solo indicador. Eso se lo venimos diciendo hace tiempo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bien. Bueno, mastiquen esto, chicos, hasta acá. Sí, sí. Quedamos ahora un poquito más adelantados en el curso este, así que más tiempo para consultas. Mastiquen esto, vean los ejercicios que están en la UV, ya como que la teoría la pueden ir leyendo de los Power como guía y de los libros como profundidad o como apoyo. Guille. Estamos. Próxima semana, consulta y ejercitación. Ejercicio, consulta y fecha de los exámenes. Tenemos 4 clases, martes, martes y jueves. Para hacer consulta y el recuperatorio está después de las vacaciones. Las vacaciones, sí. Está ya en cronograma eso. Ejercicio, consulta, ejercicio, consulta, ejercicio, consulta. ¿Listo? Le agradezco. Tenemos para hacer varios ejercicios. Chau, chau. Sí, sí. Nos vemos. Chau, 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 Guille, gracias. Chao.